La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima nos escuchamos por Radio Santa Rosa, Chimbote RSD, Radio Santo Domingo, Arequipa Radio San Martín, Ucayali Radio Cepagua, La Convención Radio Quillabamba y Puerto Maldonado Radio Madre de Dios. Son las emisoras dominicas del Perú que ya están conectadas a nivel nacional. También hay otra red de radios que se une a esta transmisión. Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública y Radio La Decana en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, es la radio del arzobispado de Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimaguas, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Pumaquisterio, AM Tagua, nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo, la FM de Radio Santa Rosa en Villa El Salvador, 105.1, que nos escuchen todo el Cono Sur, y también estamos a través de los móviles, de los aplicativos móviles, en los teléfonos celulares y la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Día 75 de este aislamiento social obligatorio y ya nos conectamos con Rosa María Palacios. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días, Abel. Efectivamente, anoche hasta tarde el Congreso debatiendo el voto de confianza que finalmente se otorgó al gabinete Ceballos. Un día gris, realmente gris en Lima. Acá comienza a hacer mucho frío, en el hemisferio norte mucho calor, pero el frío no es nada bueno para la situación en la que estamos. No nos augura mejores momentos, sino por el contrario, una larga temporada de peores momentos para las enfermedades respiratorias en general. Así que a abrigarse y a pelearla, porque todavía nos quedan muchas semanas difíciles, como lo dijo la doctora Massetti. Anoche trató de explicar qué quiso decir, pero lo cierto es, como dice la doctora, que las personas que están muriendo hoy no se enfermaron ayer, se enfermaron hace 2, 3, 4 semanas. Por lo tanto, si el nivel de contagio sube en estos días, en un mes y medio, vamos a tener una altísima mortalidad. Así que a abrigarse y a esperar un poco, ¿no es cierto?, las disposiciones que se vayan tomando por el gobierno y también a persistir en las medidas de higiene personal, de distanciamiento social, de mascarillas. Si persistimos en eso, creo que todos podrían salir a trabajar, pero persistiendo disciplinadamente en esos puntos, en los puntos que son verdaderamente relevantes. Y hablando de lo relevante y de lo irrelevante, qué mejor marco para hablar de lo que sucedió con el Congreso anoche. Y a uno no le queda sino reírse. Se suponía que iba a durar 9 horas. A la medianoche Canal 7 interrumpió la transmisión, me imagino porque tienen turnos y también se van a dormir, pero el debate terminó después de las 3 de la mañana, antes de las 4, pero después de las 3, con un voto aprobatorio de 88 votos para el Consejo de Ministros. Lo cual era previsible porque se había adelantado durante todo el debate. Digamos que la nota saltante que une a todas las bancadas fue criticar retóricamente al gobierno, al Ejecutivo, con mucha retórica, y luego votar por la confianza. Porque es evidente que el Congreso no tenía la voluntad política ni el respaldo popular para censurar un gabinete en medio de una pandemia como la que estamos viviendo. Y finalmente pueden ser muy agresivos en el verbo, pero en la acción tienen que calcular cuál es su destino el próximo año.
Y todo poder tiene un límite, y el límite que tienen los congresistas es efectivamente qué va a pasar el próximo año. Era evidente que Frente Amplio, UPP, Fuerza Popular no iban a apoyar, sabiendo que ya contaba el gobierno con los votos, ¿no? Ciertamente, si no hubieran sabido eso, otra hubiera sido la conducta. Votaron a favor del Gabinete Ceballos, Acción Popular, Somos Perú, APP, el Partido Morado. No estoy muy segura de la votación del FREPAP a esta hora, pero eso fue más o menos lo que pasó ayer. El señor presidente del Consejo de Ministros hizo una exposición larga porque abarcaba dos, digamos, universos, ¿no? Prepandemia y pospandemia. Y en el universo prepandemia señaló las medidas que se habían tomado durante los meses en que no habíamos tenido Congreso. No hubo mayor debate, en otro momento hubiera habido mayor debate sobre ese tema, porque parece que a este Congreso los decretos de urgencia y lo que se aprobó en ellos, pues ya no les interesa demasiado. Y luego expuso, digamos, lo que estaban haciendo. Lo que le faltó a su presentación fue futuro. Claro, en julio del próximo año se van, pero no había una perspectiva, no había un futuro, no había políticamente una proyección. Y creo que políticamente ese es un grave error. Los políticos venden esperanza, venden un futuro. A veces no se cumple, la mayoría no se cumple. Pero queremos tener algo a donde mirar. ¿Cuánto va a durar esto? ¿Cuándo vamos a salir adelante? Proyectó cifras económicas efectivamente de recuperación hacia el 2022, 2023, sí lo dijo, pero no teníamos más respuestas que esa. En lo demás presentó la ejecución de gastos, la ejecución de acciones del Ejecutivo, como si estas fueran realmente muy exitosas. Hay que decir que fue muy extraño, porque si uno escuchaba al señor Ceballos, bueno, apagaba el televisor y se iba a su teletrabajo muy tranquilo, porque el Perú estaba en estupendas manos. Sin embargo, claro, la realidad es otra. Y los congresistas, con razón, se la recordaron durante horas de intervenciones. El problema es que en un momento escuchar a uno era escuchar a todos. La respuesta del Congreso a nivel académico, si quieren, es muy pobre, pero realmente muy pobre. Pero han habido cosas ayer que yo tomé como ejemplo al congresista Maquera de UPP, que ya al filo de la medianoche nos decía que la frase "cuando se jodió el Perú" correspondía a un libro de Luis Guillermo Lumbreras. Bueno, todos sabemos que es la frase del personaje famosísimo, Zabalita, de Mario Vargas Llosa en Conversación de la Catedral. Claro, es paradójico que un integrante del grupo antaurista cite a Mario Vargas Llosa, pero, digamos, hay efectivamente un libro de ensayos que utiliza esa frase como título, y estos ensayos corresponden a varios autores reunidos por el editor Carlos Milamatres muchos años después para hacer, digamos, ensayos provocativos sobre la situación del Perú. Pero ese no es el autor, ¿no? Entonces, ese era más o menos el nivel. Las frases, mi pueblo, yo vengo del Perú profundo, yo no nací en cuna de oro, los que sufrimos, etcétera, etcétera, se repitió también un sinnúmero de veces. Pero lo que me llamó la atención, desde el punto de vista de la comunicación, es la necesidad de declamar. ¿Sabes qué me parecía ver? Esos niños que lamentablemente educan mal y entrenan para declamar poesías patrióticas el 28 de julio, y tú dices, Dios mío, ¿qué le han hecho a este pobre niño? ¿Ya? Esos niños que declaman poesía patriótica a gritos y moviendo los brazos y engolando la voz, como si hablaran en una plaza pública. ¿Ya? Esa fue la retórica constante que además produjo, creo yo, un efecto contagio viralizado. Es decir, pues todos hablaban a gritos y levantaban la voz, sí, y engolaban. Parecían herederos de Alejandro Toledo. Hablaban igual.
No se enteraron que tenían micrófono, creo, Rosa María. No había necesidad por qué gritar. Ninguna. Yo en este momento les hablo desde un dispositivo electrónico que muchos de ellos también lo hicieron desde sus casas. No hay ninguna necesidad de gritar. Yo no tengo por qué despertar a toda la familia, ¿no? Entonces, o no conocen bien la parte electrónica, pero incluso los que estaban en el Congreso. Los que estaban en el Congreso también, el congresista Hernán Espinosa, yo entiendo que le tengas que poner énfasis. Finalmente eres un político, tienes que también atraer, ¿no? Pero esto era una cosa que ya el público creo que se quedaba mirando y diciendo, ¿qué le pasa a este señor? Otra cosa que hay que recordar antes de que la olvide es que los que necesitan realmente un curso educativo de cómo utilizar mascarillas son los congresistas de la República. O sea, ¿han visto ustedes las imágenes del congresista Hernán Espinosa que hablaba con la nariz descubierta y finalmente le incomodó tanto que se la sacó? O sea, o la usas o no la usas. Pero si la vas a usar, úsala bien, por el amor de Dios. Y claro, las personas que estaban desde sus casas no tenían por qué usarla porque bastaba con estar solo, ¿no es cierto? Algunos en el Congreso no quisieron usarla porque estaban a la distancia lejana de cualquier otra. El presidente del Consejo de Ministros sí la usó durante toda su exposición, sus ministros también, porque hay también un componente educativo, ¿no? O sea, estas imágenes se repiten y se repiten en los noticieros, nadie ve completa todas las horas de esta maratón. Entonces sí es bueno que haya alguna homologación en la conducta, ¿no? Si estás tratando de educar a la ciudadanía en el uso de una prenda que no se ha usado nunca en el Perú, de manera masiva. Entonces, paréntesis al margen, pero digamos, todas las bancadas criticaron al gobierno, absolutamente todas. Entonces fue una confianza desconfiada, por ponerlo de alguna manera, ¿no? Una confianza muy desconfiada. O sea, voy a votar por la confianza porque entiendo que no puedo arruinar el país con un cambio de gabinete en medio de una pandemia, pero en realidad no te tenemos ninguna confianza. Eso es lo que quisieron decir. O sea, no hay un aval, del Congreso. Y no tendría por qué haberlo, porque haga lo que haga el Ejecutivo, va a haber aquí pérdidas de todo tipo, económicas, humanas, en la salud, en la administración. Y este Congreso y los partidos que están en este Congreso no quieren asumir su responsabilidad en esas pérdidas, porque el próximo año hay un proceso electoral. El señor primer ministro urgía a los partidos políticos a participar en un gran acuerdo nacional y discutir los temas. Y en el fondo ese es un presente griego para los partidos políticos. Ninguno quiere asumir la responsabilidad. Todos quieren ser héroes, por supuesto. Y hubieron muchos pedidos concretos, ¿no? Sobre todo renuncias. Se pidió que renuncie el ministro de Salud, se pidió que renuncie la ministra de Economía. Fue muy paradójico, ¿no? Que el congresista Luna, el hijo del señor José Luna Gálvez, que ha administrado los negocios de su padre, y que se negó a pagar la AFP de sus trabajadores, diga que la ministra, ¿no es cierto?, está al servicio del gran capital de las AFP. O sea, es una cosa que está como mencionar la soga en la casa del ahorcado, ¿no? Entonces, claro, pedidos de renuncias. También otros pedidos particulares son atendibles, la repatriación de peruanos en el exterior, también se me mencionó ayer, el tema de los bonos, el crédito para MIPES, asuntos en los cuales hay una legítima, creo yo, preocupación popular, y el congresista que le toca la palabra hace bien, ¿no es cierto?, en llevar a ese foro y decir, oiga, señor presidente del Consejo de Ministros, resulta que usted dice que le han dado un bono a 5 millones de familias, yo acá tengo varios millones de familias que dicen que no les han dado nada. Pero no se discutió, Abel, temas de estrategia misma para combatir la enfermedad. Y claro, tampoco son médicos, ni epidemiólogos, ni virólogos, ni neumólogos. En general no hay mucho expertise en el Congreso sobre esta materia, pero tampoco hay, creo yo, psicólogos sociales, que hubiera sido interesante que, si alguno lo es,
o sociólogos o antropólogos nos pudieran dar algunos alcances un poquito más profundos, ¿no? De la mirada que tienen sobre lo que está pasando. Te digo, en general, retórica, bueno, el señor Urresti, que es como dice Luis Pérez Guadalupe, el presidente de facto del Congreso, les dijo a los señores ministros que iban a terminar presos, de todas maneras. Es un asunto casi premonitorio en su caso. Y yo pensaba, pero si el que tiene un juicio abierto por asesinato es el señor Urresti, no ninguno de los que están sentados en el Congreso. Pero sí es cierto, aunque el señor Urresti no lo mencionó en esos términos, que el problema de los penales es un problema grave. Es un problema muy grave para el gobierno. Se mencionó durante la exposición, pero sí puede generar una contingencia judicial para el Estado peruano muy grande, no ahora, pero en unos años. El señor Urresti decía que las ONGs iban a resolver el tema de las muertes, pero no mencionaba el tema de penales, porque él se opuso e hizo y promovió en el Congreso que no se sacara la ley que ya estaba acordada y consensuada para facilitar la excarcelación de personas que no tienen condena. Él es el autor, ¿no es cierto?, del boicot a esa norma, gritando que iban a soltar a terroristas y a delincuentes avesados que iban a tomar las calles y iban a matar gente. Entonces, más bien habría que mirar la responsabilidad del Congreso en lo que sucedió tarde ya hoy en los penales del Perú. Los penales, como ustedes han visto esta semana, ya están mucho más calmados. ¿Por qué? Porque ya todos los que tenían que contagiarse se contagiaron y todos los que tenían que morir se murieron. Más de 200. No tenemos cifras ahora, pero calculamos, ha dicho el primer ministro, que este fin de semana tiene que salir la norma, tienen 7 días de plazo para legislar, o sea que este fin de semana tiene que salir la norma de excarcelación y que efectivamente se han excarcelado más o menos a 2.000 deudores de alimentos y se han indultado a 1.000 personas, pero estamos hablando de 3.000 en un universo de 97.000 presos, de los cuales 40.000 no tienen sentencia. Estamos hablando de algo que era grave y en el cual, claro, el Congreso no quiere ni meterse porque la culpa es del Congreso. Vamos. Tenían la responsabilidad de legislar y no quisieron legislar. Habiendo consensuado el proyecto. Ahí sí miraron para otro lado, silbaron para arriba. Los proyectos disparatados, por supuesto, están ahí. Hay uno también del doctor Luna, muy interesante. Él dice que las personas que han trabajado en el sector público no pueden trabajar en el sector privado por 10 años, Abel. Sí. O sea, crea un sistema de casta. O sea, eso es inconstitucional, creo. No olvídate, pues, absolutamente. Lo que no puede haber es un conflicto de interés. Tú no puedes pasar del sector público al sector privado y llevarte información que se pone al servicio de un interés particular. Entonces hay una disposición de 1 año. Pero lo más importante es que no regreses al sector público a tramitar los intereses de tus empresas particulares, como es el caso de la familia Luna con Telesub. O sea, ¡qué descaro! Terrible. Rosa María. Increíble, sí. Ya estamos en un minuto conectados con el doctor Pedro Cateriano. Así es, hoy día vamos temprano, porque hoy día terminamos temprano, es viernes, tenemos misa a las 9, antes de las 9, entonces efectivamente vamos a conversar con Pedro Cateriano. ¿Desean hacer una pausa ahorita o lo hacemos después? Sí, hacemos una pausa. Perfecto. Y para información me han pasado acá, Acción Popular fue 20 votos a favor, Alianza para el Progreso 22 votos a favor, FREPAP 15 votos a favor, Podemos Perú 11 a favor, Somos Perú 11 a favor, Partido Morado 9, no agrupados 1, suman 89 votos, se abstuvieron 13 Acción Popular, 1 de Frente Amplio, y en contra estuvo Fuerza Popular 15 votos, Unión por el Perú 13 votos y Frente Amplio 7 votos. Ese fue el resultado de ayer. Como te decía, lo único que no tenía mapeado era FREPAP, pero de los otros es lo que se esperaba. El gobierno lo sabía, pero lo que pudo haber sido un espacio de alta política, digamos, porque se necesita ese espacio, como siempre, se perdió. Vamos a la pausa con el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano.
Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Lima nos escucha por Radio Santa Rosa, Chimbote Radio Santo Domingo, Arequipa Radio San Martín, Ucayali Radio Cepagua, La Convención Radio Quillabamba, Puerto Maldonado Radio Madre de Dios, Huánuco Radio Huánuco, Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho, Puno Radio Pública, Ancash Radio Moro, Huancayo Radio Cumbre, Satipo Radio Milenio, Abancay Radio Estación Solar, Yurimagua Radio Oriente, Cajamarca Radio Los Ángeles, Apumaqui Estéreo, AM Tagua a través de podcast en todo el Perú y el mundo, y también la página web de Radio Santa Rosa. Bien, Rosa María, ya estamos comunicados con el doctor Pedro Cateriano, ex primer ministro, con los que vas a analizar lo que pasó ayer en el Congreso de la República. Adelante. Sí, muy buenos días, doctor Cateriano. Vamos a recurrir primero a su capacidad de profesor de Derecho Constitucional y luego vamos a ir por supuesto, a la parte política, porque siempre es interesante conversar con alguien que estuvo también en ese trance algún día no muy lejano. Muy bien, Derecho Constitucional, 2 votos, 1 voto, había acá el artículo 130, el 135, era rendir cuentas sobre los decretos de urgencia, era la investidura 7 meses después. Esto generó cierto debate que se resolvió, pero abre, digamos, desde el punto de vista académico, un debate interesante. ¿Qué es lo que hemos visto finalmente ayer? ¿Las 2 cosas en una? Lo que hemos visto ayer, Rosa María, buenos días, encantado de estar con ustedes nuevamente, es cerrar el capítulo del conflicto entre los poderes del Estado, que se inició desde la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, luego asumió el cargo de presidente Martín Vizcarra, sorprendió al país en un primer instante que Galarreta y Mulder desde Palacio de Gobierno dijeran que la fiesta ahora se iba a llevar en paz, que se iba a permitir que el gobierno culminara sus labores, pero al poco tiempo eso no se cumplió y el presidente Vizcarra, en una audaz medida, convocó a un referéndum. El pueblo mayoritariamente votó a favor de esa reforma política. No obstante, inmediatamente, mediante, diríamos, un grotesco acto parlamentario indigno de un Congreso democrático, archivó esta iniciativa legislativa del presidente. Pero el gobierno siguió, envió al nuevo presidente del Consejo de Ministros, tramposamente se le otorgó una cuestión de confianza y luego desconoció lo que había hecho el Congreso, y el presidente adopta una medida audaz, anuncia la convocatoria a elecciones generales. En términos claros, acá hay un conflicto, no nos entendemos, esta inestabilidad política le hace daño al país, nos vamos todos. Pero ese Congreso tampoco aceptó esa iniciativa y montó un teatro, la Comisión de Venecia, violación a la Constitución, la señora Bartra, y también de manera express, que ha sido uno de los rasgos distintivos del Congreso disuelto, archivó esa iniciativa. Y nuevamente el gobierno adopta la posición de salir al ataque político y va haciendo uso, y lo recuerdo porque ese día estuvimos en la radio, Salvador del Solar, a plantear la cuestión de confianza sobre el proyecto de ley, la modificatoria de la ley orgánica del Tribunal Constitucional. En ese contexto, el Parlamento trató de impedir el ingreso de Salvador del Solar al hemiciclo del Congreso, violando grotescamente la Constitución, porque claramente el precepto constitucional, como lo recordaste ese día en la radio, permite al presidente del Consejo de Ministros y a los ministros de Estado participar libremente en los debates parlamentarios. Logró ingresar Salvador del Solar, planteó la cuestión de confianza con una intervención y con un gesto. Los gestos en política valen mucho, y creo que ese gesto precisamente lo catapultó a Del Solar, y el Parlamento inmediatamente rechazó una
cuestión previa que planteó la excongresista Indira Wilka. Es decir, votó en contra abiertamente el planteamiento de la cuestión de confianza. Ante esta situación, el presidente Vizcarra, en uso de su atribución constitucional, disuelve el Congreso. Ya vistos, es decir, la mayoría fujiaprista ante esta situación, aprueba otro voto de confianza tramposo, pero esta vez absolutamente tardío, porque ya la disolución del Congreso había sido. Y es ahí donde también, violentando el orden constitucional, porque en esto hay que ser claros, el presidente de la Comisión Permanente del Congreso disuelto, el señor Olachea, presenta una demanda de competencia ante el Tribunal Constitucional. Demanda de competencia que nunca la debió haber admitido el Tribunal Constitucional, porque significaba la distorsión absoluta de lo que es la institución del derecho de disolución distintivo del sistema parlamentario. Y esto hay que reiterarlo, Rosa María, porque es algo que se hizo mal y es bueno realizar la crítica. ¿Por qué se hizo mal? En el sistema parlamentario, cuando hay conflicto entre los poderes del Estado, es decir, no se entienden, hay un choque permanente que genera una inestabilidad política al país, esa inestabilidad política ocasiona un daño grave a la nación. Y hay que encontrar que ese conflicto se detenga y se solucione. En ese esquema constitucional, ¿quién es el que zanja? ¿Quién es el que dirime el problema? El pueblo a través del voto. No un tribunal, no la Corte Suprema, no el Tribunal Constitucional, no. No se recurren a esas instancias. ¿Por qué razón? Porque el soberano es el pueblo, no el Tribunal Constitucional, no la Corte Suprema. Y existiendo en este caso conflicto entre los dos poderes del Estado, en su origen tienen el respaldo de la soberanía popular, el llamado a dirimir es el pueblo, repito, no el Tribunal Constitucional. No obstante, el presidente Vizcarra, tal vez debido a la presión mediática de los medios fanáticos del fujiaprismo, el desconocimiento hasta de la OEA, porque somos el único país en América Latina que en su constitución permite esta atribución presidencial, se produjo una despistada declaración. Bueno, Vizcarra aceptó, se somete a la decisión del Tribunal Constitucional. Gran polémica, dicho sea de paso, a raíz la polémica de una frase poco feliz del presidente que dijo que fácticamente se había rechazado la cuestión de confianza. Cuando se habían votado. Eso no fue así, porque ocurrieron sucesivas votaciones. Entonces, la oposición se coge de este término de que no existe la denegación fáctica y entramos nuevamente a otro debate constitucional que finalmente lo zanjó el Tribunal Constitucional dándole la razón al gobierno y estableciendo la plena constitucionalidad por mayoría, pero la plena constitucionalidad de la disolución del Congreso. Dicho sea de paso, empleó como argumento en la parte considerativa de la resolución el precedente precisamente que ocurrió cuando yo me presenté al Congreso como ministro de Defensa y planteé una cuestión de confianza, y en esa ocasión fácticamente me otorgó la cuestión de confianza del Congreso. Entonces, a partir de ese momento, entra lo que se llama, lo que denomina la Constitución, el interregno parlamentario, el periodo en el cual el presidente gobierna por 4 meses mediante decreto. Dicho sea de paso, esas elecciones para reemplazar al Congreso disuelto, la comunidad internacional las reconoció como ejemplares democráticas, no hubo ninguna objeción de gobierno democrático del mundo, es decir, no se podía comparar con el golpe de Estado que sí dieron Fujimori y Montesinos. Entonces luego viene ya esta etapa.
asume Vicente Ceballos en el Plazo del Salvador del Solar, y durante este periodo han gobernado por decreto. ¿Y la Constitución qué es lo que señala? La Constitución precisa que el presidente del Consejo de Ministros tiene que concurrir al Congreso para sustentar, es decir, defender su acción gubernativa de esos 4 meses, que incluyen obviamente el dictado de decretos de urgencia. Y en ese artículo de la Constitución, ojo, que no es mandatorio, sino que es potestativo, hay 2 posibilidades, es decir, una alternativa. Que el Parlamento presente una moción de censura, porque los actos de censura son de iniciativa parlamentaria, o que el presidente del Consejo de Ministros plantee una cuestión de confianza que es de iniciativa ministerial. ¿Por qué ese aspecto de la Constitución? Porque, por ejemplo, si hubiese ganado la oposición, es decir, si Mulder y Becerril en este momento hubiesen sido elegidos y serían los líderes preclaros que conduzcan el Parlamento Nacional, ¿qué hubiesen hecho? Presentado inmediatamente la moción de censura para que caiga Ceballos. Pero ese hecho no ocurrió. El pueblo repudió a las caras emblemáticas del fujiaprismo, Mulder y Becerril, y eligió, pues, en realidad lo que tenemos. Y lo que acaba de explicar muy claramente, un grupo que está haciendo cálculos electorales, porque estamos a puertas de las elecciones generales, que actúa fundamentalmente con criterio político para defender sus intereses, que ya hemos visto llegan al extremo de plantear medidas populistas absolutamente irresponsables. Y tenemos el sector ultra. ¿Cuál es ese sector ultra? Basta analizar la votación de ayer para encontrar cuál es ese sector ultra. Antauro Humala, Frente Amplio y Fuerza Popular. Esto es importante resaltarlo. ¿Por qué razón, Rosa María? Porque Fuerza Popular permanentemente repite que son anticomunistas, que la izquierda es un desastre, critica permanentemente las iniciativas de la izquierda, pero a la hora de las definiciones vota con la izquierda, y no con cualquier izquierda, con la izquierda más radical. Y ojo, hace esta votación en plena emergencia, es decir, en el momento más crítico del país, Fuerza Popular camina de la manito con Antauro Humala, dándose cuchicuchis con el Frente Amplio. Entonces, esto es muy ilustrativo, porque es una línea de conducta del fujimorismo de siempre. Priman los intereses de las definiciones, dejan de lado los intereses nacionales. Esta ha sido la conducta siempre del fujimorismo cuando ha estado en minoría. Entonces, que hoy día Fuerza Popular, con Antauro Humala y con el Frente Amplio caminen de la mano, no nos debe llamar la atención, porque siempre desde el Parlamento han practicado una oposición ciega y obstruccionista. Entonces, esto hay que destacarlo, no es un hecho político cualquiera. Basta revisar las declaraciones de la lideresa de Fuerza Popular, de la actual lideresa, que viene desde la dictadura de Fujimori y Montesinos, es decir, desde el origen arbitrario y violador del orden constitucional. Entonces, es lógico que Fuerza Popular adopte esta medida radical y de obstruccionismo. Repito, ¿por qué? Porque esa siempre ha sido su línea de conducta. Pero ayer, pero ayer con el voto de confianza extendido, se ha cerrado esta etapa del interregno parlamentario y por lo tanto finaliza todo el periodo del conflicto entre los poderes del Estado, que no ha estado exento de un debate jurídico y de cuestionamientos constitucionales, y diríamos, aunque tú lo has señalado con claridad ayer,
es anómalo el hecho. ¿Por qué? Porque ya pues el presidente Ceballos está varios meses en el poder y entonces ese voto de confianza es tardío. Pero en todo caso está así en la Constitución y la Constitución se tiene que cumplir. El espíritu y la letra de la Constitución es que el presidente del Consejo de Ministros exponga su programa de gobierno y plantee, en este caso sí, obligatoriamente la cuestión de confianza. Y aquí sí hay que destacar el comentario que hacías, ¿no? Que sí tuvo Marta Chávez la razón cuando exigió que formalmente planteara la cuestión de confianza el ministro Ceballos al momento al finalizar su intervención. Claro, por el 130 sí estaba obligado, pero por el 135 no, él potestativo. En absoluto, porque no es obligatorio, no es mandatorio, es potestativo. Claro. Si quiere lo plantea y si desea no lo plantea. Pero además, como incluyó dentro de toda la exposición la parte relativa a la defensa de los decretos dictados durante el interregno parlamentario, se interpretaba que estaba dentro del paquete, digamos, del planteamiento de la cuestión de confianza. Claro, lo que pasa es que es la primera vez que se utilizan estas instituciones. Entonces es raro, porque, claro, el artículo 135 no se ha usado nunca en el Perú. Nunca. Está en la Constitución, esta es la primera vez que se usa. Entonces, parece absurdo, ¿no es cierto?, que el mismo presidente del Consejo de Ministros, que ha estado 4, 5 meses, en este caso 7 meses, tenga que dar cuenta y a la vez hacer lo otro. Y hay que decirlo, la Constitución lo trata como instituciones separadas. Entonces, exactamente. Sí les Ahora, costó. A modo de conclusión, creo que este periodo constitucional me ha llegado a convencer que para evitar estos trámites no sería, diríamos, o tal vez la salida sería establecer la renovación parcial y automática del Congreso, ¿no? Para evitar esta clase de conflictos como existe en otros países, como existe en los Estados Unidos, por ejemplo. A los 2 años se renueva toda la Cámara de Representantes y el pueblo tiene la oportunidad o de ratificarle la mayoría parlamentaria al gobierno si es que está haciendo bien las cosas, o retirarle esa mayoría y conferírsela a la oposición. Creo que es menos conflictivo, menos traumático este periodo. Ojo, una cosa importante es que los problemas los hemos podido solucionar dentro del cauce constitucional, con dificultades, con acciones de mala fe, malinterpretaciones, conmociones políticas, Rosa María, presidentes presos, detenidos, fugas, suicidio, es decir, tampoco es que el proceso desarrollado haya estado exento de otros acontecimientos políticos que han generado mayor tensión política, digamos, ¿no? Tal vez creo que uno de los aspectos de la reforma política que podría analizarse más adelante sea el de establecer la renovación parcial de las cámaras, porque también el hecho de no tener disolución ha generado inestabilidad. El derecho de disolución en el pasado ha generado inestabilidad política. Bustamante y Rivero, Belaúnde en el primer gobierno, el propio PPK. Tú lo señalaste en todos los tonos, ¿no? Con las famosas ofrendas, es decir, que esto se venía, es decir, cantaste lo que iba a ocurrir. Bueno, el día de ayer este capítulo ha sido cerrado, pero nos deja importantes lecciones. Por eso creo que resultaba pedagógico explicar lo que ha sido el desarrollo de los acontecimientos políticos y de los casos constitucionales. Ahora, normalmente un presidente del Consejo de Ministros da cuenta de lo que va a hacer. Exactamente. Ayer Ceballos tuvo que dar cuenta de lo que había hecho. Es un discurso extraño para un presidente del Consejo de Ministros que se inaugura. Pero, al margen de asegurar que va a haber elecciones el próximo año, que es lo democrático, lo correcto,
no dio ninguna perspectiva, ni siquiera de la reforma política en la que tanto empeño había puesto este gobierno. No habló una palabra de la reforma política que este Congreso está dejando en el olvido o tratando de minimizar para evitar las elecciones primarias, para evitar otros asuntos que están en debate, o para evitar reformas como las de las que estamos conversando, de la renovación del Congreso, etcétera. No hay ningún espíritu reformista en este Congreso, pero parece que el gobierno, abocado a la pandemia, ha perdido el espíritu reformista también. Eso estuvo ausente completamente en el debate ayer por los dos poderes. Y lo que es dramático es que la razón por la cual se termina disolviendo el Congreso anterior era por su negativa a aceptar una reforma en serio de la política peruana. ¿Cómo leer ese momento político? Bueno, coincido, ¿no? Es decir, el presidente del Consejo de Ministros concurre al Congreso para exponer el programa de gobierno que precisamente está basado en los aspectos que tiene esa acción gubernativa hacia adelante. Naturalmente, en este caso, la presentación era peculiar porque además tenía que sustentar los decretos dictados en el interregno parlamentario. Pero hay cosas que sí, obvio, si bien es cierto, por ejemplo, tocó el tema de la reconstrucción del norte, hay temas vitales que no fueron mencionados. Por ejemplo, el tema del agua. Es absolutamente inadmisible, Rosa María, que en este contexto de la pandemia no se haya aprovechado la oportunidad para plantear un tema que es crítico. 8 millones de peruanos carecen de agua y esto es inadmisible. Y no por culpa de los privados, no. Acá estamos hablando de un monopolio estatal, es decir, del Estado. El Estado tiene en su poder dar o no dar agua a la gente. Y no ha cumplido con ese importante papel o rol. Y en este caso sí podemos hablar que hay una violación sistemática a los derechos humanos, porque resulta, repito, inadmisible que 8 millones de peruanos no tengan agua. Y esta era una magnífica oportunidad para plantear, por ejemplo, en el tema de la reconstrucción del norte que se vaya a llevar adelante, para que Piura, que es una región que tanto le ha dado al Perú, tenga pues suministro de agua potable y que pueda en Piura permitirse la inversión privada para suministrar agua. Aquellos que durante los últimos años hemos planteado esto, se nos ha acusado de querer privatizar el sistema de suministro de agua. Y eso no es cierto. Acá hay que dejar de lado, Rosa María, los prejuicios ideológicos y políticos. Los sectores radicales lo que han defendido es, por ejemplo, acá en Lima, Sedapal, bajo el argumento de que es una empresa pública que pertenece a todos los peruanos. Y eso no es cierto, Rosa María. Esa empresa no pertenece a todos los peruanos. Pertenece al sindicato controlado por 2 agrupaciones políticas que hacen y deshacen en Sedapal, que llegan al extremo de firmar un convenio colectivo durante el segundo gobierno de Alan García, en donde los cargos son hereditarios. Y por no tener conflicto, por no modificar esa situación, ese pacto continúa vergonzosamente vigente. Y ningún juez se ha atrevido a administrar justicia en ese caso. Eso lo tenemos que cambiar. Sedapal tiene la obligación de cambiar esta situación, no solo en el tema del suministro del agua, sino también de su manera de gerenciar los asuntos públicos del Estado. Acá muy cerca de Lima, Rosa María, en Santa María, hay una planta desaladora de agua cuyo proyecto se inició durante el gobierno del expresidente Humala y la ejecución de la obra debió haber durado 2 años. Se inició el 2012. Estamos ya en el 2020, la planta está lista, ya se acabó la construcción y no está en funciones por cuestiones burocráticas. En plena pandemia, Rosa María. Eso es Sedapal, eso es el Estado en el manejo de los monopolios, de aquellos que reclaman démosle todo al Estado.
Y hay que recordar, Rosa María, qué es el Estado. El Estado en el Parlamento anterior, quienes representaban al Estado, Vitocho, Mulder, Becerril, eso era el Estado. ¿Qué hicieron Vitocho, Mulder, Becerril durante años en este problema del agua? Que tenían el poder ellos, no chocar con intereses creados. Esa es la pura verdad. Como también lo es Rosa María, y es un tema que debió haber tocado ayer el señor Ceballos, el de la cuestión penitenciaria, que es otro monopolio estatal, en donde se ha impedido contra viento y marea la participación de la iniciativa privada. Yo recuerdo que cuando fui presidente del Consejo de Ministros, concurrí al Congreso y dentro del paquete de medidas que propuse, precisamente estuvo el de permitir la iniciativa privada en el aspecto penitenciario. ¿En vista de qué? Del fracaso de este monopolio estatal, que son los defensores históricos, todos los sabiondos en materia penitenciaria y casi todos los ministros de justicia, sin excepción, han permitido que este monopolio estatal en materia penitenciaria ocasione este hacinamiento. ¿Cómo? Han sido, Rosa María, incapaces en 19 años, repito, de comprar grilletes. Si se hubiesen adquirido esos grilletes a través de una empresa privada y que esa empresa privada hubiese administrado con supervisión estatal, con participación de todos los controles habidos y por haber, no tendríamos esta cantidad de detenidos preventivamente, este hacinamiento en los penales, este escandaloso número de internos sin sentencia, Rosa María. Esto es algo elemental que aprende cualquier estudiante de Derecho, hasta en la Universidad de las Peruanas, Rosa María, que no pueden, ¿no es cierto?, existir presos sin condena. Y acá en el Perú, lo anormal, lamentablemente, se ha vuelto normal. Y eso hay que combatirlo. Ayer el señor Ceballos ha debido señalar estos dos aspectos, que dicho sea de paso, también está en manos del Poder Ejecutivo, ahora que tiene la delegación de facultades legislativas y el marco jurídico que dimos, que se adopten esta clase de medidas para solucionar problemas que son agobiantes. El Perú no puede continuar con 8 millones de compatriotas sin agua. Esto es inaceptable. Más aún, Rosa María, cuando no hay carencias de dinero. Claro, plata hay. Los gobiernos regionales, para que tengas una idea, Rosa María, tienen en los bancos 12.000 millones de soles, repito, 12.000 millones de soles, que son más de 3.000 millones de dólares que podrían gastarlos en salud, en educación y en agua potable. ¿Por qué esos gobiernos regionales, que dicho sea de paso, han sido de todos los colores políticos, de todas las tendencias, con una rotación permanente a nivel nacional, no gastan este dinero? ¿Por qué no gastan ni siquiera la asignación presupuestal que se les ha asignado para la pandemia? Entonces acá sí tenemos que hacer una evaluación seria también, y el tiempo lo vamos a tener ahora en la campaña presidencial de estos temas: agua, materia penitenciaria, salud, educación y la caótica gestión pública. En el pasado, el problema del Estado era que no teníamos dinero. Ahora el problema es que tenemos dinero y no sabemos gastarlo con responsabilidad. Y cuando lo gastamos con responsabilidad, ocurre lo que me pasó a mí. A mí me acusan por haber comprado los aviones Spartan que ahora hacen los vuelos a Iquitos, que han servido, por ejemplo, para llevar la planta de oxígeno a Iquitos. ¿Y por qué toco el tema, Rosa María? Porque sí hay funcionarios públicos que cumplen con su deber. Y yo en este momento quisiera rendirles un homenaje a todos aquellos oficiales de la Fuerza Aérea que sí cumplieron con su papel comprando esos aviones, que fueron perjudicados por el fujiaprismo,
perseguidos políticamente, vejados, pero hoy día seguramente están tranquilos con su conciencia, satisfechos de que las gestiones que hicieron están sirviendo para auxiliar a la población. Y toda esa campaña de mentiras y de acusaciones que el satélite no funciona, que los aviones no vuelan, que el buque se va a hundir, todo eso se desplomó. No se cayó o se desplomó, como dirían los exégetas de la lengua nacional. Bueno, el tema del agua efectivamente ha sido un tema que ha saltado en esta pandemia porque es justamente donde hay peor provisión de agua potable, donde peor está expandiéndose la pandemia. Loreto, Piura, Lambayeque, Ancash, zonas con serios problemas de corrupción de sus gobiernos regionales que hacen que no haya servicios públicos. Acabas de tocar un tema central que prácticamente ha salido ya de la agenda nacional, el de la corrupción. ¿Por qué estamos en esta situación? Porque corrupción no solamente ha existido en el ámbito privado, sino fundamentalmente en el ámbito del Estado. Presidentes sobornados, financiamientos ilegales, obras inconclusas, favoritismo, etcétera. Una de las razones por las cuales estamos como estamos es porque hubo impunidad, porque hubo control político del Poder Judicial, porque hasta ahora hay penetración en la Fiscalía, eso hay que decirlo, Rosa María. Resulta inadmisible que hasta ahora este Congreso permita la permanencia de estos fiscales supremos que todo el país ha visto, y mejor dicho, ha escuchado en diálogos mafiosos telefónicos. Esos fiscales siguen en sus cargos porque los señores parlamentarios están preocupados en su campaña electoral, no están preocupados en resolver los asuntos nacionales. Y eso hay que recordarlo, que todavía el fujiaprismo tiene poder en la fiscalía, tiene un defensor del pueblo a su servicio, tiene presencia en el directorio del Banco Central de Reserva, es decir, no están tan abandonados, tan indefensos como se sostiene. Tiene una presencia importante en la Superintendencia de Banca y Seguros, etcétera, etcétera. Las famosas ofrendas que tú señalaste en su momento, que les dio Pedro Pablo Kuczynski, todavía la mantienen. Han perdido algunas embajaditas, cierto, Rosa María, pero todavía tienen su cuota de poder. Hay que exigir, por lo tanto, acción y vigilancia. No persecución política como la que ellos aplicaron. Ojo, eso hay que desterrarlo. No hay que repetir la conducta parlamentaria del dúo dinámico Becerril y Mulder con el apoyo de Vitocho. Eso no. Eso hay que rechazarlo. Precisamente en eso se distingue un parlamento democrático de uno que actuó, diríamos, en muchos momentos vulnerando el orden constitucional y también encubriendo actos delictivos, ¿no? Así es. Bueno, vamos llegando al final de la hora, Abel. No sé si tenemos alguna pregunta del público. Abel, ¿me escuchas? Tenemos siempre problemas de conexión ahora. Sí. ¿Me escuchas ahí? ¿Me escuchas ahí? Ahora sí. Ahora sí. Lo que pasa es que acá no me acostumbro a apagar el micro acá porque si no se acopla y tienes un eco. Preguntan si es que hay la posibilidad en lo que va de estos meses de esta dicotomía de censura-vacancia. ¿Nuevamente se va a presentar esta figura? ¿Hasta cuándo empiece a regir el plazo de que no se pueda cerrar el Congreso? Es una de las preguntas que siempre nos hacemos. Bueno, según la Constitución, el presidente no puede disolver el Congreso el último año de su mandato, es decir, ya a partir de julio no hay manera, no hay forma de disolver el Congreso. Incurrir en tramitar otra vacancia presidencial, es decir, sería nuevamente distorsionar lo que es la institución de la vacancia presidencial. El anterior Parlamento violó groseramente el espíritu y la letra de la Constitución. Si uno revisa el debate constituyente, el origen de la vacancia
nunca estuvo sustentado en los argumentos que emplearon los fujiapristas primero con la vacancia express de Kuczynski y también en la segunda. Con Kuczynski debió haber acontecido lo que pasó con todos los expresidentes, investigarlo y acusarlo al final de su mandato. Nos guste o no, la Constitución establece un fuero especial de protección al presidente de la República. Yo no creo que el actual Parlamento, por más populista, irresponsable, y en algunos casos hay que señalarlo, Rosa María, parece que los congresistas no han ojeado la Constitución, porque la violan tan burdamente. Este caso, por ejemplo, de los peajes, ¿no? Está claramente establecido que por ley no se pueden modificar los contratos. O sea, eso no digo que lo sabe un cachimbo de una facultad de Derecho, lo sabe cualquiera, pero este Parlamento Nacional lo desconoce. Entonces, confío que predomine la cordura, la sensatez, y que este Parlamento no tenga una vocación suicida como el Congreso disuelto, ¿no? Bueno, esperemos, sí, pero que creo que el voto de ayer nos da esa impresión, ¿no? Sí, es decir, retóricamente te voy a criticar, pero te voy a apoyar, porque en realidad el mandato popular fue que no nos trompeáramos. Ese fue el mandato popular. Pero sí, parece que lo hemos olvidado. Exactamente. Y de otro lado, Rosa María, otro aspecto que también seguramente están sopesando los parlamentarios es el apoyo que tienen las encuestas el presidente Vizcarra, que comparado con lo que ellos tienen, es el mejor mecanismo, digamos, de autocontrol, ¿no? Claro, si tú vas a pelearte con alguien que tiene 80% de aprobación o tú tienes 20%, entonces, claro, el resultado de esa acción va a ser mucho más hostil en un contexto de elecciones. Entonces, ni hablar. O sea, simplemente no iban a dejar constancia de su molestia, pero no iban a censurar al gabinete. Yo quisiera finalizar destacando lo siguiente, Rosa María, ¿no? El compromiso del presidente del Consejo de Ministros, Ceballos, de garantizar unas elecciones libres, democráticas y neutrales. Creo que esto es fundamental para el país. Somos una democracia muy débil, ¿no? Que no hemos tenido periodos estables de sucesiones democráticas y constitucionales, y en ese esfuerzo tenemos que estar todos de que las próximas elecciones sean ejemplares, ¿no? Así es. Muy bien, hemos tenido... tenemos otra preguntita, Rosa María. Doctor Catriano, avísanos. Sí. ¿Cómo evalúa usted el manejo que ha hecho el Ejecutivo de la pandemia? A ver, el confinamiento que estableció evidentemente ha evitado mayores o más graves consecuencias. Pero este confinamiento también ha servido para desnudar, digamos, no solo las carencias del gobierno nacional, también de los gobiernos regionales, de los gobiernos municipales, es decir, de la institucionalidad del país, de la infraestructura del país. Ciertamente ha cometido errores, ciertamente no todo es responsabilidad del presidente Vizcarra. Vemos que algunos gobernadores regionales y alcaldes simplemente no han estado a la altura de las circunstancias. Muchos periodistas han llamado la atención, por ejemplo, Gustavo Gorriti, en el caso de las estadísticas en las que lamentablemente no reflejaban la realidad de los fallecidos. Y en esa ocasión el ministro de Salud, en lugar de responderle con argumentos a Gustavo Gorriti, le respondió con ataques políticos. Yo creo que en estas circunstancias de emergencia lo peor es sulfurarse. Pero en términos generales también creo que finalizada la emergencia será el momento de exigir responsabilidades y tendremos también a puertas una campaña electoral para plantear cambios,
discusión sobre el modelo económico, el estatismo que reclaman muchos. Ya vemos que el estatismo en temas como el suministro de agua, que es tan importante, no funciona. Entonces, que nos digan cuál es la varita mágica a usar para que esos 8 millones de peruanos tengan agua. Todo eso se tendrá que debatir en la campaña electoral que ya está pronto de iniciarse, ¿no? Muy bien. Así es, Rosa María. Ahora sí, nos tenemos que despedir. Porque hoy día lamentablemente tenemos misa. Los viernes terminamos temprano porque tenemos la misa del Señor de la Justicia, que es muy apreciada por nuestra audiencia, ahora que no se puede hacer presencialmente, se hace por Facebook, pero tiene una audiencia tan grande como... Tiene mucha audiencia. Sí, ¿no? Como si la iglesia reventara y hubieran 3 basílicas llenas, ¿ah? Entra más gente todavía. Bueno, entonces nos despedimos santitos. Así es, así es. Lo que da pena justamente es ver el convento y la basílica vacía, ¿no? Es muy penoso. Que siempre ha estado con tanta concurrencia. Así es. Pero ya regresarán. Ya regresaremos todos. Ya regresaremos todos. Sí. Lo último que hay que perder es el optimismo y la esperanza, ¿no? Así es. Bueno, hemos tenido el primer ministro, como me dicen acá, está on fire, como dicen en inglés, está con fuego el primer ministro. No es fatal. Bueno, muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Abel, nos tenemos que ir despidiendo y con todos ustedes será hasta el lunes. Hasta el lunes, gracias al doctor Pedro Cateriano. Gracias. Cuídense mucho. Chao, Rosa María, nos vemos. Un gusto. Chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.